Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, yo soy Carolina Sarasa. Esta es tu edición digital, tu compañía a esta hora del día. Es viernes 3 de julio. Borja está libre. Más adelante estaremos en vivo desde Venezuela con el aumento de muertes de víctimas y todavía, afortunadamente, rescates milagrosos. Pero antes, comenzamos aquí, en casa, en Estados Unidos, donde se espera un aumento de operativos migratorios en lugares de trabajo. Según reportes de la cadena CNN, el gobierno federal estaría preparando un plan que incluye investigaciones penales, auditorías a empresas y operativos en casos de fraude, robo de identidad y contratación irregular. Hasta este momento sabemos que ICE mantiene un promedio de 2.000 arrestos diarios. Pero, ¿qué implicaría este aumento? Se lo preguntamos directamente a la abogada experta en inmigración, Isadora Velázquez. Abogada, bienvenida a la edición digital. Le pregunto directamente, ¿qué tipo de empresas estarían en peligro? ¿Aquellas con denuncias o estamos hablando de inspecciones al azar? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto podría ser inspecciones al azar y podría conllevar dos tipos de inspecciones. Una son las auditorías que le podrían dar la oportunidad al empleador que pueda contestar en 3 días, pero al mismo tiempo podemos ver un aumento en redadas. Y recordemos que las redadas no tienen un anuncio previo, pero el empleador puede rehusar la entrada a las personas si no tienen una orden clara firmada por un juez. Así que esperamos aumentos para todo el mundo, dependiendo en ambas categorías. Hablemos directamente de esto, robo de identidad. ¿Qué pasa con un trabajador que utilizó documentos falsos durante muchísimos años y que el día de hoy tiene un caso migratorio pendiente o un trámite? ¿Lo podrían acusar de robo de identidad? La realidad es que para personas que hayan utilizado documentos falsos, en estos momentos, dependiendo del caso, usted puede tener ciertos perdones disponibles, pero eso es lo que depende mucho de su caso. Uno tiene que entender que uno al mismo tiempo tiene derechos y al momento de ser detenido es muy importante poder mantener el derecho al silencio y poder llamar a un abogado. Recuerde que sus derechos siguen vigentes al momento de una detención y que depende altamente de su caso al ser presentado en su caso migratorio. Justamente hablando de eso, abogada, ¿qué derechos tiene un trabajador si agentes de ICE llegan al lugar de trabajo? ¿Está obligado a responder preguntas o a firmar documentos? Ese es el derecho principal, el derecho al silencio, y uno no tiene que firmar documento alguno. También tiene derecho a un abogado, pero el gobierno no le va a asignar un abogado. Por ende, entienda que puede permanecer en silencio y no tiene que firmar un documento, pero al momento de asignar un abogado es su responsabilidad poder conseguir el mismo. Tiene que ejercer dicho derecho. Nuevamente, no firme documentos sin un abogado presente. Y abogada, en la última ola de redadas que vemos aquí en Estados Unidos, veíamos que iban como de ciudad en ciudad o de estado en estado. ¿Qué se sabe? ¿En qué partes del país cree usted que se van a enfocar en ese tipo de operativos o en qué estados? Lo que es interesante es que este tipo de operativos también se espera que se lleve a cabo con la ayuda estatal, porque muchas de las consecuencias para los empleadores también pueden ser consecuencias estatales. Por ende, se espera que operativos se lleven a cabo, como vimos anteriormente, de redada en redada, en ciudad, con la cooperación de ICE, pero al mismo tiempo que se llevan operativos específicos, como por ejemplo en la Florida, con la ayuda de entes estatales como la policía estatal, dependiendo de cómo la ciudad trabaje con ICE y entes federales. Y abogada, da usted dos palabras, empleador y cooperación. ¿Qué pasa con el empleador? ¿Cómo debería reaccionar una persona, no sé, el dueño de una pequeña empresa, si se da cuenta que tiene agentes de ICE afuera? ¿Tiene que dejarlos entrar inmediatamente? ¿Debe llamar a un abogado para también él protegerse? ¿Cómo debería actuar? Ahí es muy importante que el empleador pueda distinguir entre lo que es una auditoría y lo que es una redada. Cuando se trata de una redada, los agentes de ICE, tanto como los agentes de los oficiales del Estado, tienen que presentar cierta documentación que les permita la entrada a un lugar privado. Sin dicha documentación, el empleador se reserva el derecho de admisión, por decir así, y puede reservar el no permitirle la entrada a los agentes federales a su lugar de empleo. En cambio, en una auditoría es simplemente el responder a las preguntas de ICE y los agentes federales. Y la cooperación es diferente porque es obligatoria, pero las personas no están entrando a su lugar de empleo. Esa distinción es muy importante para también poder proteger a sus empleados de la invasión sin los documentos necesarios para llevar a cabo una redada autorizada por los agentes necesarios. Y también de paso evitar problemas con la justicia. Abogada Isadora Velázquez queda siempre invitada al noticiero. Muchas gracias. Siempre un gusto. Igualmente.